hombre o de mujer? De mujer. ¿Por qué? Porque y porque las espinas son, o sea, son lisas, no son así. Ginecoides. Ginecoides. Las pelvis ginecoides son las mismas. Pero son 4 clasificaciones, ¿no? Que incluyen la plaquipedoide, el androide. Sin embargo, tener una ginecoide pura es difícil. O un androide pura. Son mixtos en realidad. ¿Para qué nos serviría a nosotros hacer decir este es ginecoide, este es androide? Para ver si la pelvis en el caso de las mujeres, si es apta para que dé parto natural. En parte. La otra cosa para que nos serviría sería para la identificación del sexo. De eso estamos hablando en medicina legal. Ahora, si nosotros queremos medir en realidad la pelvis, muy aparte de la clasificación que puede ser útil, solo tenemos pocos ángulos que medir clínicamente, ¿no? Uno de los que podemos medir es este. ¿Qué ángulo es este? Anteroposterior. Anteroposterior. Sí, es un anteroposterior, pero ¿cómo se llama? Estoy midiendo desde acá. Promontorio. Este es el promontorio, muy bien. ¿Cómo se llama la Conjugado. ¿Qué conjugado es? Verdadero. Verdadero. Conjugado. Es el conjugado diagonal. No es el conjugado verdadero. El conjugado verdadero es el que viene de síntesis. Ah, sí. En cambio este, que es el conjugado diagonal, es un poco más grande, pero es el único que yo puedo medir de los conjugados, y eso es importante. El otro, pues obviamente es el disquial, ¿no? Pero en todo caso, si yo quisiera algo más certero, ¿qué tendría que hacer? Tomar una ecografía. ¿Ya? Cuando tomas una ecografía, por lo menos el diámetro de la cabeza, en la semana 37, 36, es muy certero. Lo que pasa es que ocurre, las dos tablas del hueso parietal se van a montar, entonces va a bajar un poquito el diámetro, pero aún así ese diámetro nos va a servir para evaluar si este producto va a salir o no. Obviamente, si tú tienes un bebé con una cabeza normal que mide 4 kilos y una chica que mide unos 50, eso está difícil, ¿no? Pero la ecografía es parte importante de eso. Cuando ustedes de repente están en su cerebro, no van a tener cómo verlo, pero ahí sí es muy importante ese tema de la clínica de los diámetros. Bueno, ¿por qué más podría ser una pelvis ginecoide? Hay otra pelvis por ahí. ¿Ya? Bueno, si no lo pueden ver por ahí, este ángulo, ¿no? Este ángulo de arriba, único que lo describen para el varón, algo así, y para la mujer, ¿no? Más abierto. Y la forma en general, ¿no? Porque la pelvis del varón es más afilada. ¿Qué significa eso? Que cae más. Y la pelvis de la mujer es más alta. Ahora, llamamos pelvis esto, pero en realidad estos son los huesos, ¿cómo se llaman? A ver, acá tenemos 3 huesos. ¿Cómo se llaman los huesos? Isquion, pubis. Tenemos el sacro y las coxas. ¿Ya? Cada coxa está formada por 3 partes. Pero ya en ese momento, porque su punto de fusión, digamos, debería estar acá, ya no se ve, ya está fusionado. Y si eran, ¿no? El ilion, el isquion y el pubis. Ahora es el hueso, no el sacro. Y el sacro. Entonces, lo importante de ver aquí es que deberíamos dividir la pelvis o el contenido de la pelvis en dos, ¿no? La pelvis menor y la pelvis mayor. ¿Cuál es la pelvis verdadera? ¿La mayor o la menor? ¿Cuáles son los órganos pélvicos? La vejiga. La vejiga. Los uréteros llegan desde arriba, ¿no? No podemos decir que sean enteramente uréteros. ¿No?
uretra. La uretra, digamos que es pélvica. ¿Qué más? Próstata, podría ser. Próstata. La próstata, por Útero. ejemplo. El útero. Los ovarios. Los ovarios son abdominales. Ay. Ya. ¿Y todo eso dónde está? Está acá abajo. ¿No? Hay otro órgano pélvico que no hemos comentado, que es el recto. Sí. El recto es pélvico. Todo esto está acá abajo. Entonces, la pelvis menor es la pelvis mayor. La pelvis mayor se le conoce como la pelvis falsa. ¿Por qué? Porque está dentro de la cavidad pélvica, digamos, pero en realidad se continúa porque es parte del abdomen. ¿No? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque más o menos a esta altura va a haber una reflexión del peritoneo. Eso significa que todo esto está en continuidad con la cavidad abdominal. Esto es posiliaco derecho, esto es posiliaco izquierdo, ¿no? Aquí hay haces intestinales, hay sigmoides, hay colon ascendente, hay ciego. Todo eso está aquí. Entonces, la pelvis como una unidad, como una parte separada, está debajo de ese peritoneo. Y ese peritoneo está reflejado acá. Con ciertas cimas, ¿no? Proyecciones. Pero también la pelvis mayor y la pelvis menor se dividen por una línea, ¿no? Lo que se conoce como el estrecho superior. ¿Quiénes forman el estrecho superior? ¿Qué son? Eminencia, borde. nominadas. ¿Cómo se llama? ¿Ya? Vamos desde acá. ¿Qué es esto? ¿No lo dijeron? Promontorio. El promontorio. ¿Qué es el promontorio? La parte donde L5 se va con S1. Es un quiebre. Que algunos lo tienen mucho más pronunciado, no tanto, pero es muy notorio. Muy bien. El promontorio vamos a la parte anterior de los alerones y de los sacros, ¿no? Estas zonas. De ahí continúa una línea que se conoce como la línea nominada, que llega hasta aquí, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Eminencia izquierda. Sí, eminencia pública también. Perfecto. Y de ahí se continúa con una línea más definida, porque la línea nominada es un poco ancha, por así decirlo, y acá vemos una línea bien definida, ¿no? Uno la toma, la cresta del lino, vector del público, ¿no? Que va a terminar. Ajá. La cresta pequeña o vector del público, que va a llegar hasta aquí, ¿no? Todo eso, que también le dicen a veces la espina del público, ¿no? Este es el cuerpo, ya sabemos que está la síntesis y todo eso es el estrecho mayor. Y el estrecho menor es el estrecho menor. Si bien es cierto, hemos hablado de una línea, ¿no? Que básicamente es casi en el mismo plano, casi, porque si uno, en algunos casos, si uno se proyecta como acá, la proyección de las líneas innominadas no cae en el promontorio está un poco más arriba, pero es casi el mismo plano, ¿no? En cambio aquí, en el estrecho inferior, son planos, ¿no? Los planos que son inclinados. Es decir, tenemos un rombo que tiene una angulación que está constituido por dos triángulos, ¿no? ¿Cuáles son los vértices comunes de esos triángulos? Las periodicidades isquiáticas que son esas, ¿no? Entonces, hay un primer triángulo, el posterior, ¿no? Hasta el coxis, y hay un segundo triángulo que pasa por las ramas hasta el pubis, hasta su cima. Entonces, como ven, el estrecho inferior no tiene un mismo plano, ¿no? Son dos planos. Ahora, ¿por qué es importante recordar eso? Porque justamente como les decía, ¿no? Uno tiene que medir acá, uno tiene que medir acá, aunque es cierto que el coxis se retrae. Ustedes lo ven así, pero en el sujeto vivo el coxis puede estar acá, de modo que puede permitir relativamente bien el paso de la cabeza, que al final es lo que nos interesa en el tema obstétrico. Por otro lado, no tendríamos otro interés en el hueso. El hueso lo que hace es transmitir todo el peso de aquí a una parte mayor y de ahí transmitirlo hacia el fémur, ¿no? Pero su principal interés en la disposición de la pelvis es más en la mujer y justamente por eso. Entonces,
Entonces pelvis viene de ahí abajo, después vamos a estudiar qué órganos hay ahí cuando traigamos la pelvis sagital. Y la parte de arriba es pelvis falsa, pero ya hemos visto que tiene, ¿no? Tiene intestinos delgados como intestino grueso. Y más arriba encontramos otros órganos, ¿no? El surete que está por ahí también, se por ahí. ¿Qué más necesitamos ahí ahora? A ver. El ilio tiene un cuerpo y esto es la fosa, ¿no? Pero si yo tengo el cuerpo del ilio que está acá, esto sería su ala, ¿no? Ala del ilio. Tiene una superficie articular, tiene una parte superior que se conoce como la cristalidad. Es muy importante porque si ustedes toman mango, ponen acá, van a palpar la cristalidad. En algunos es más fácil que en otros, pero se puede hacer, ¿no? Y es importante esto por una cosa. Esto es básicamente el símbolo, ¿no? Entonces, generalmente la crista ilíaca, generalmente la crista ilíaca está a nivel del internisco, ¿no? O del disco, del E4 y el E5. Lo cual es importante porque nos permite desde ahí hacer una medición para este nivel. ¿Por qué me podría servir esa medición? Para la función lumbar, exactamente. Otra forma de medir, ¿qué me podría decir? Creo que eso sería lo más fácil, pero otra forma de medir podría ser por aquí, ¿no? Palpar las costillas, y cuando llegue a las costillas voy a encontrar una apófisis espinosa y ese es D12, de ahí puedo ir. Pero para eso nos serviría, ¿no? Y más, la cresta ilíaca va a terminar en una salincia que también es palpable, ¿no? Que ya la habían dicho. Esta es la espina ilíaca y esta es la espina ilíaca. Esto también es palpable generalmente. Hay que recordar que de esta zona, ¿no? Por fibras, sobre todo en el oblicuo mayor, va a formarse el ligamento, ¿no? Después hablaremos de esto. Y por otro lado, si yo tomo como mi pulgar la espina ilíaca superior, y hago esto, ¿no? Voy a caer en el cuadrante super externo de la región glútea, ¿sí? El cual es una zona interesante y segura para poder poner un inyectable intramuscular. Siempre te agarras así, pones así. Ahora, en el momento que pongas una inyección, lo que tienes que hacer es ponerla y aspirar, ¿no? Porque si sale sangre, mejor la sacas por otro lado, la idea es que no entres con sangre. Miren lo seguro que es, porque en esta zona es por donde pasan los vasos, los nervios, ¿no? Bueno, hay algunos vasos, pero hay algunos vasos que entran por aquí y se van a subir. Entonces siempre hay la posibilidad de que puedas pulsar algún vaso, provocar más dolor o una flebitis, o en su efecto provocar un hematoma, ¿no? Que son cosas que realmente van a ver en algún momento. No es nada del otro mundo, no es fatal, pero sí es molesto. En esta zona vamos a encontrar, por ejemplo, hay una acá. Acá hay una de las líneas, ¿no? Hay unas líneas, ¿no? Circulares, ¿no? Una interior, una media y una posterior, acá o que son parte de la inserción de los glúteos. Acá hay una tuberosidad, ¿no? Para luego tener la superficie articular. Y por debajo de esto encontramos justamente la espina ilíaca posterior superior. Ahora, más abajo, casi podemos ver, encontramos, ya lo dijeron ustedes, ¿no? Por sí no tiene mucho interés, ¿no? Lo importante de aquí es que hay ligamentos, ¿no? Que salen del sacro hacia la espina, ¿no? Es conocido como el sacro, ¿no? Pero es el ligamento sacroasiático mayor o menor. ¿Ya? Miren, si lo ven por ahí, este es el menor, ¿no? El virtual. Claro que no sale solo de él. En cambio, el sacroasiático mayor viene de medio. ¿Va? A la altura del sacro. Ese es el sacro.
Y estos dos ligamentos, nosotros los vemos, ¿no? Aquí y aquí nos van a delimitar los agujeros, asiático mayor y asiático menor, ¿no? De bastante interés por las estructuras que pasan por ahí. Como les digo, se les veremos después. Cuando hablamos del isquion, ¿no? Hemos hablado ya de la cresta, hemos hablado de la nominada, hemos hablado de la velocidad. Nos faltaría hablar del acetábulo, ¿no? El acetábulo, que es la zona de articulación de la cabeza del fémur, es un rodete o es una cosa incompleta, ¿no? Con unas cortaduras en esta zona, que se proyecta a la zona, una zona rugosa, ¿no? En el medio, mientras hay otra zona, la de la articulación. Ahora, si se acuerdan del miembro superior, la cavidad glenoidea es mucho más pequeña que esta. ¿Cómo se completaba? Con un rodete, ¿no? Un hígado, que hacía que fuera más completo. En este caso pareciera que no lo necesita, pero aún así existe el rodete y existe una forma de cerrar esta estocadura, que es el ligamento transversal. En esta zona no se nota, pero hay parte, contribución de las tres partes que mencionaron, ¿no? De ilio, de isquio y de pubis. Hablando de pubis, el pubis viene para esta zona, son dos ramas nada más. La más importante es el inferior. Sabemos que este es el cuerpo, tenemos acá una espina, de la cual sale la crista, y aquí tenemos la síntesis. Pues creo que no tenemos nada más que ver en esta zona, es lo más importante de la osteología. El diámetro más importante, como les digo, porque es el que podemos medir nosotros, es este conjugado diagonal, ¿no? Pero es más grande que el diámetro que nos interesa. Lo que hacemos nosotros generalmente es 12.5, ¿no? Y eso es quitarle 1.5 para encontrar el conjugado verdadero. ¿Alguna pregunta? Dejemos un poco genital, eso es una pelvis masculina, tenemos que encontrar algún reparo. Y nuestro reparo va a ser esto. ¿Qué es? Una promoción. Entonces, lo que les decía, ¿no? Existe una pelvis falsa y una pelvis verdadera. Y lo separa justamente el peritoneo, ¿no? ¿Qué es esto? Pero un ratito. Reduce demasiado las estructuras. Por eso se ve así, ¿no? El hueso no lo ha reducido tanto, no es que sea tan flaco, pero por lo menos nos deja conservar esto bastante tiempo, ¿no? Muy bien, como les decía. Entonces, el peritoneo parietal va a dividir lo que serían los órganos pélvicos verdaderos de lo que sería contenido abdominal. Y como pueden ver, va sobre la vejiga y hace una pequeña fosa, ¿no? Vesical de más o menos tamaño, y también hace una reflexión, digamos, ¿no? Para pasar por detrás de la vejiga, llegar hasta la próstata donde se refleja y continuar por el recto, dejando un fondo de saco, ¿no? ¿Cómo se llama? Solo se llama de Douglas en una mujer. Este es el fondo de saco, ¿no? Recto vesical. Existe el fondo de saco recto prostático. No, pero se acepta que estas hojas se proyectan, por así decirlo, en esta zona, de modo que existe una fascia. Ya saben lo que significa una fascia, ¿no? El tejido conectivo que funciona como una separación. Entonces existe una fascia entre próstata y recto, está aquí,
es conocida como la fascia de Denonville, que acepta que sería una continuación de este fondo de saco. En cambio, en la mujer, el fondo de saco llega hasta aquí, ¿no? Por eso se llama el cul-de-sac o el fondo de saco de Douglas. Aquí está la vagina, y aquí entra el útero y el cuello uterino. De modo que este fondo de saco tiene un contacto muy íntimo con el fornix posterior, ¿no? Con el fondo de saco posterior de la misma vagina. Lo cual anteriormente o antiguamente tenía gran importancia. ¿Por qué? Porque en el caso de presentarse una infección abdominal, la pus que se producía decantaba hacia el fondo de saco. Entonces, sin tener ecografía, sin tener nada de esas cosas, una forma de objetivar una infección, que obviamente es una infección severa para tener pus, era haciendo la pulsión por el fornix posterior. Claro que eso ya no es necesario en esos tiempos, ¿no? Queda como una curiosidad. Muy bien. De todas maneras, ya en la zona pélvica sí existe un espacio que es menor, ¿no? Porque esto está muy retraído, entre el pubis y la vejiga, ¿no? El espacio retropúbico o el espacio prevesical, el cual tiene un plexo venoso, ¿no? De la vejiga, y aparte de eso tejido graso. La vejiga en sí, como pueden ver, como esta vacua, tiene paredes bastante gruesas, ¿no? Pero la vejiga se puede llenar bastante. Puede llenarse más de 1 litro, tal vez 2, sin que se rompa. Sin embargo, su capacidad fisiológica, la capacidad con la cual se siente ya el deseo miccional, es mucho menor. ¿Cuánto es? O sea, ¿con cuánto te llaman? Este de 350, 500. Por ahí, de 300 a 500. Ya sientes el deseo miccional. ¿Que puedes controlarlo? Claro que sí, ¿no? No hay ningún problema. Pero la vejiga puede alcanzar hasta 2-3 litros. Ahí sí se genera un problema porque la vejiga tiene un epitelio, ¿se acuerdan? Pero ¿ah, no? Ese que cambia Sí. de transición. Son como los paraguas, ¿no? Merced a ese epitelio, merced a sus fibras musculares que también se podrían elongar, la vejiga se puede elongar. Pero hay algo que no se puede elongar en la vejiga, y es el endotelio. Es decir, que los vasos sanguíneos sí se van a romper. Entonces, muchas veces, de repente les va a pasar, vienen los viejitos, que tienen su retención urinaria por la próstata grande, y hay que sondarlos porque vienen pues como embarazados, tienen un globo vesical que pasa por esto, por el otro. Si uno pone la sonda y empieza a sacar a lo loco la orina, en un momento el paciente le va a decir: doctor, me está saliendo la orina rosada. ¿Y qué ha pasado? Que tanto ha sido la distensión de la vejiga que los capilares se han roto. Entonces, si tú rápidamente le quitas esa presión, los capilares van a quedar rotos y van a sangrar. Entonces, los globos vesicales que son demasiado grandes no los podemos evacuar en una sola vez, ¿no? Tenemos que hacerlo despacio. Una consulta, en el caso de que la mujer esté embarazada, ¿también podría pasar esto? ¿Una retención? Eso veo un poco difícil. Mira, el útero está para atrás, o sea, está detrás de la vejiga. ¿Qué es lo que más se ve? Hay un deseo miccional constante, justamente por esa presión. Cada rato tienes que tener y eso puede también aumentar la probabilidad de infecciones. Ahora, lo que sí se mira, bueno, retención urinaria la verdad no he visto, por lo menos solo con el embarazo sexual, pero sí hidronefrosis, que también es fisiológica, que a veces pasa el embarazo y pasa la hidronefrosis, pero a veces no.
¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de la hidronefrosis? El problema de cualquier éstasis de orina es que puede provocar el crecimiento bacteriano. Entonces, una mujer que tiene hidronefrosis, que tiene una uretra corta, es muy propensa a tener infecciones, sobre todo pielonefritis. Muy bien. Pero en el caso de esta uretra, es una uretra bastante larga, de hecho tiene 3 partes, ¿no? ¿Cuáles son las partes de esta uretra? La prostática, que es esta de aquí, la membranosa y la diafragma. La membranosa es la que va por el diafragma urogenital, ¿no? Que son el uretra, la cinta de uretra que están aquí, y a veces se acepta que los músculos profundos del perineo también están ahí, pero generalmente no los toman en cuenta, eso depende de los autores. Hay músculos del perineo por acá que vamos a ver después, y después la uretra peniana que está en el cuerpo, porque el pene tiene 3 cuerpos, ¿no? Tiene 2 cavernosos, este está en el cuerpo esponjoso, que es el cuerpo único que está debajo. Este cuerpo esponjoso, que es este blanquito de acá, también tiene 2 zonas engrosadas, ¿no? Una que está aquí, que es el bulbo peniano, y otra que está acá, que no la han cortado en el medio, ¿no? Esta zona se abre así y constituye el glande peniano. Y en la parte de arriba es el cuerpo cavernoso, que podemos ver así como unas pequeñas cavernas. Esto porque este cuerpo tiene un sistema, ¿no?, de unas trabéculas que permite que entre la sangre y que no salga fácilmente. Gracias a los cuerpos cavernosos se produce la erección. Y la otra parte que vemos por aquí es el ligamento suspensorio, ¿no? El ligamento suspensorio del pene. Eso lo vemos un poco porque, como les digo, no está exactamente en el medio. ¿Qué más? La próstata la tenemos aquí. La base de la próstata es aquí. Su ápex está aquí. Tenemos la uretra prostática, el orificio uretral en la vejiga. Y por aquí el agujero del uretra. Ya lo vamos a ver después, los uretras no entran así, entran como un bisel, ¿no? Ambulados. Y entre el agujero del uretra y los 2 de los uréteres forman un triángulo, ¿no? Que es el trígono vesical. Y ese trígono vesical, uno es liso, no es como el resto de la vejiga, que como pueden ver es rugosa. 2, tiene inervación y está implicado en ciertos actos de la misión y en evitar también la eyaculación retrógrada, porque esto es una vía común. No lo vemos aquí, pero por aquí está llegando el conducto deferente, ¿no? El conducto deferente, vemos la ampolla y pasa el conducto. Y a su lado tenemos también las vesículas seminales. Todo esto es un fluido seminal, el cual es una vía común. Entonces, a veces ocurre que el fluido viene para acá, lo cual no trae ninguna consecuencia, pero no es lo fisiológico. Entonces el trígono vesical también actúa para eso. Y después estamos viendo recto, ¿no? ¿En qué momento empieza recto? Ajá. Tenemos columna ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto. ¿En qué momento pasa de ser sigmoides a ser recto? Es una de las. Pierde austras, ¿qué más? Pierde las tenias también, las tenias se vuelven otra vez la capa muscular. En el ángulo, porque hay un ángulo, viene el sigmoides, baje recto, ¿no? El ángulo recto sigmoideo, que también es importante, y más o menos es a nivel de S2, S1, S2. Y otra forma de verlo es también la conformación del peritoneo. El recto, o bueno, el sigmoides tiene meso. ¿Qué significa? ¿No? Que el sigmoides está acá y está cubierto por peritoneo, y es el peritoneo el que lo fija a la pared. El recto no. El recto tiene peritoneo en la parte anterior y en los costados, y se fija para atrás. Y ya más abajo incluso ya no tiene peritoneo en los costados, solo tiene peritoneo por arriba. Entonces, de esa forma sí puedes identificar al recto. Y lo otro es que tomas el ano,
los 5 centímetros primeros es recto inferior, los 5 siguientes es recto medio, los 5 siguientes son recto superior. O sea, el margen anal a 15 centímetros, todo eso técnicamente es recto también. Entonces todo esto es recto, ¿no? Tenemos la curvatura que sigue la curvatura del sacro y del coxis, y cuando hace este repliegue ya estamos hablando de ano, ¿no? En esta zona. Después lo vamos a hablar. Bueno, básicamente eso. ¿Alguna pregunta con la pelvis sagital?